El peso de la lluvia. Mi nombre es Leonor Vargas. Tengo 57 años. Esa mañana la lluvia no había parado desde antes del amanecer. Golpeaba las ventanas de la cocina en largas líneas grises, goteando desde los aleros como si la ciudad misma estuviera suspirando. Estaba de pie junto al mostrador con una mano en una taza astillada, esperando a que el café terminara de colarse, escuchando el zumbido constante de la vieja cafetera. La chamarra de Rafael seguía colgada junto a la puerta. No la había usado en 2 años, no desde el día en que su empresa quebró, y regresó a casa con una caja de cartón y la promesa de que solo sería temporal. La cafetera gorgoteó. Serví una taza y apagué la estufa que olvidé que seguía encendida. Pura costumbre. Últimamente todo lo que hacía era por hábito revisar las cerraduras, doblar toallas, clasificar el correo, fingir que no notaba lo silenciosa que se había vuelto la casa. Desde la sala llegaba el sonido apagado del televisor, un comentarista deportivo, hablando con una audiencia que nunca respondía. Rafael estaba recostado en el sofá con los mismos pants grises, la misma expresión que vivía entre el cansancio y el orgullo. «Buenos días», dije. Levantó una mano sin apartar la vista de la pantalla. «Buenos días». Sin sonrisa. Sin curiosidad por saber a dónde iba o qué traía el día. Enjuagué mi taza, metí mi almuerzo en una bolsa de papel y la guardé bajo el brazo. El impermeable que tomé aún olía ligeramente al jabón que usé el fin de semana pasado, cuando lo lavé en el fregadero para ahorrarme un viaje a la tintorería. Al abrir la puerta, el aire húmedo me golpeó la cara como una cachetada. La calle brillaba bajo pavimento negro y resbaloso charcos que se tragaban el cielo. La parada del autobús estaba a 3 cuadras. También llevaba una bolsa de súper, porque el día de pago no llegaba hasta el viernes, y era más fácil comprar ahora antes de la hora pico. Mi paraguas se volteó a mitad de la calle y no me molesté en arreglarlo. Para cuando el autobús frenó con un siseo, mi cabello estaba pegado a mis mejillas. Me senté cerca de la parte trasera. Apoyé la frente en el vidrio frío y vi cómo la ciudad de Guadalajara se deslizaba en cintas grises. La gente con mejores zapatos que los míos corría bajo los toldos. Un hombre de traje tomaba la mano de su esposa mientras corrían hacia una panadería. No recordaba la última vez que Rafael y yo corrimos juntos a algún lado. En la oficina el olor a tóner de copiadora y café recién hecho me envolvió. Registré mi entrada, sonreí a mis compañeros y abrí mis hojas de cálculo. Filas de números parpadeaban como soldados obedientes, limpios, predecibles, sin emociones. Eso me gustaba de ellos. Los números tenían sentido. Las personas no. A las 5 el cielo ya estaba oscuro otra vez. Tomé el mismo autobús de regreso con las bolsas del súper, apretándome los muslos, los brazos temblando por el peso. Las luces de la ciudad se difuminaban contra el vidrio mojado, suaves, distantes, inalcanzables. Cuando abrí la puerta de la casa, el televisor seguía encendido. La misma voz, el mismo hombre, el mismo sofá. Rafael me miró de reojo un instante. «Llegas tarde», dijo. «Tráfico», respondí, aunque no había habido. Las palabras flotaron entre nosotros como el vapor de una taza que se enfría desvaneciéndose antes de llegar al otro lado. Dejé las bolsas en el mostrador y me quedé allí, observándolo un momento antes de girarme hacia la cocina para empezar la cena. Afuera la lluvia seguía cayendo. A la mañana siguiente todo comenzó antes de que sonara el despertador. Lo había dejado de programar hacía meses. Mi cuerpo ahora despertaba solo entrenado por años de listas y ruido. La cocina estaba fría de ese frío que se pega a los azulejos viejos. Encendí la radio pequeña junto al fregadero para hacerme compañía. Susurraba el pronóstico del tiempo y una promesa de llovizna constante hasta la tarde. Guadalajara rara vez rompía sus promesas. Rafael aún dormía cuando salí al trabajo con la cobija medio tirada a su celular, brillando en la mesita de noche. Me detuve observando cómo la luz parpadeaba en su rostro. Antes solía besar su frente antes de irme. Ahora solo cerraba la puerta suavemente y dejaba que el silencio se tragara cualquier ternura que quedara.
Al mediodía la oficina zumbaba con el parloteo fácil de quienes tenían planes para el fin de semana. Mantuve la cabeza gacha sobre las facturas comiendo mi almuerzo en el escritorio. Mi hija Ana me mandó un mensaje entre mordidas de su sándwich. ¿Puedo pasar después del trabajo? Necesito tu costurero. Respondí. Claro, antes de darme cuenta de cuánto extrañaba su voz. Vivía a 15 minutos, pero solo venía cuando necesitaba algo, botones, recetas, un tipo de consuelo que no estaba segura de poder seguir dando. Cuando regresé esa noche, Rafael estaba en la mesa de la cocina con la laptop abierta. Sentí un destello de esperanza. Buscando trabajo, pregunté con ligereza. No levantó la vista, solo revisando ofertas. Todo sigue sin encajar. La misma frase. No encaja. Demasiado pequeño, demasiado temporal, demasiado lejos. Asentí y dejé el correo con las cuentas apiladas como acusaciones silenciosas. Algo saldrá pronto, dije. Suspiró cerrando la laptop. No voy a aceptar algo que no esté a mi nivel, Leonor. He trabajado demasiado tiempo para empezar desde cero sirviendo tacos. Lo sé, respondí por reflejo, aunque las palabras sabían a polvo. Cenamos casi en silencio. Las noticias zumbaban desde la sala, voces de desconocidos discutiendo política y clima. Cuando recogí los platos, comencé otra carga de lavandería. Doblé toallas, limpié el mostrador. Cada movimiento automático. Me vi reflejada en la ventana sobre el fregadero, hombros ligeramente encorvados, cabello recogido con el mismo broche de siempre. Parecía mayor de 57, como una cuidadora cuyos pacientes nunca se recuperaban. A las 9, Ana pasó sacudiéndose la lluvia del abrigo. Llenó la habitación con su energía de siempre, hablando de su turno en la librería y el compromiso de una amiga. Rafael hizo un par de preguntas corteses antes de volver al sofá. Cuando se fue, la casa volvió a su ritmo silencioso. Los trastes se secaron. La lavadora terminó su ciclo. Rafael roncaba suavemente en la otra habitación. Apagué las luces una por una, hasta que solo quedó la lámpara del pasillo, su brillo derramándose sobre la alfombra. Era tarde, pero no podía dormir. La casa nunca parecía descansar, ni siquiera cuando todos los demás lo hacían. Para el viernes por la noche la semana se había doblado sobre sí misma, como siempre el mismo trayecto, las mismas cenas, el mismo silencio. Estaba enjuagando el último plato cuando tocaron suavemente a la puerta. Era Rosa, la vecina, envuelta en una bufanda roja y sosteniendo un sobre que olía ligeramente a perfume y lluvia. Leonor, hola. Voy a hacer una pequeña reunión el próximo fin de semana, mis 60. Sonrió con esa sonrisa que asumía que diría que sí. Nada fancy, solo vecinos y algunos amigos de antes. Ustedes deberían venir, tú y Rafael. Dudé secándome las manos con un trapo. No habíamos ido juntos a una fiesta en años. Muy amable, Rosa. Le preguntaré. Ay, por favor, les hará bien a los dos. Me dio el sobre y se fue por el camino antes de que pudiera inventar una excusa. Adentro la invitación estaba escrita y a mano con tinta dorada. La dejé en el mostrador junto a la lista del súper. Más tarde, cuando Rafael entró por un refrigerio, la levantó. ¿Una fiesta?, dijo leyéndola con el ceño fruncido. ¿De verdad quieres ir a eso? Es el próximo sábado. Rosa cumple 60. Se encogió de hombros. Ese tipo de cosas son incómodas. La gente solo presume de sus hijos y finge que le importan tus respuestas. No lo contradije. Aún así, algo en mí quería estar en una sala que no fuera la nuestra, hablar de cosas que no tuvieran que ver con cuentas o el clima. Podría ser bueno salir un poco, dije. Rafael se apoyó en el mostrador con los brazos cruzados. Si quieres está bien, pero no esperes que me quede mucho. Eso fue lo más cerca de un sí que obtendría. En los días siguientes, la fiesta de Rosa se convirtió en un pequeño tema de conversación en la oficina. Mis compañeros bromeaban sobre qué ponerse, qué vino llevar. Sonreí fingiendo compartir la misma emoción.
La verdad era que lo temía la idea de ponerme un vestido de estar al lado de Rafael, fingiendo que aún éramos un equipo. El sábado por la mañana planché mi blusa mientras él veía un partido en la tele. «¿Seguro que no prefieres saltarte esto?», preguntó sin levantar la vista. «Ya le dije a Rosa que iremos», respondí. Silenció el televisor, suspiró y asintió una vez. «Está bien, pues. Vamos a portarnos bien». Las palabras se quedaron flotando, sonando más como advertencia que como broma. La noche de la fiesta llegó con un viento que olía ligeramente a sal y pino. La casa de Rosa estaba a unas puertas de la nuestra, pero parecía otro mundo. Luces cálidas brillando tras las cortinas, el murmullo de la música, risas que se derramaban al patio. Me detuve frente al espejo ajustando un broche plateado en mi abrigo. Rafael seguía en la sala desplazándose por su celular. «¿Listo?», pregunté. Levantó la vista, suspiró. «Supongo». Caminamos bajo la llovizna con un solo paraguas, su paso más largo que el mío, y por un segundo me recordó cómo solía tomar mi mano. Esta vez no lo hizo. Adentro la casa de Rosa estaba llena de ese ruido que te hace olvidar que el tiempo existe. Copas chocando, el murmullo bajo de las conversaciones sobre música de mariachi suave. Ella nos recibió con un abrazo efusivo y el aroma de algo mantecoso desde la cocina. «Leonor, te ves hermosa. Y Rafael tan guapo como siempre. Las bebidas están en el comedor, pónganse cómodos». Su alegría era desarmante, y por un momento me dejé llevar por ella. Encontré un lugar cerca de la chimenea sosteniendo una copa de vino blanco que en realidad no quería. El calor del fuego me picaba la piel y aflojé mi bufanda. A mi alrededor la gente hablaba en grupos, historias de nietos, planes de retiro, viajes a Cancún. Sus risas sonaban fáciles, de esas que vienen debidas con espacio para respirar. Rafael estaba cerca de la puerta de la cocina, ya metido en una plática con un grupo de hombres del vecindario, de esos que reconocía por el césped cortado y las charlas en la banqueta, los que siempre tenían opiniones fuertes sobre fútbol y los impuestos. Lo vi animarse en ese espacio con los hombros más rectos, la voz subiendo con una confianza que no había oído en años. Escuché sin querer atrapando pedazos de la charla entre el murmullo. Un hombre, Antonio, hablaba de su reciente despido. «No lo habría superado sin Laura», dijo señalando a su esposa al otro lado de la sala. «Ella mantuvo las luces encendidas, me mantuvo cuerdo. Nunca lo olvidaré». Los hombres asintieron con aprobación y Antonio añadió: «Cuando por fin me contrataron otra vez, lo primero que hice fue llevarla a ese viaje que siempre quiso». Rieron suavemente, cálidos y relajados. Otra voz. José, un amigo de Rafael de su antiguo trabajo, dijo: «Así es el matrimonio». «No, alguien sosteniendo la cuerda hasta que puedas levantarte otra vez». Y entonces Rafael, riendo, dijo: «Pues sí, la mía está hecha para cargar. Ha estado jalando por esta familia desde siempre y aún no ha dejado caer nada». El grupo estalló en risas. Sentí el sonido antes de procesarlo como una onda en el aire que me golpeó directo en el pecho. «Hecha para cargar». Las palabras cayeron con el peso de una pala golpeando tierra helada. Mi cara ardía. Dejé mi copa con cuidado en la repisa. Al otro lado de la sala Rafael sonreía ampliamente con una postura orgullosa como hombre admirado por su ingenio. Los demás seguían riendo, algunos negando con la cabeza, uno dándole una palmada en el hombro como si hubiera dicho algo brillante. Me giré hacia la ventana fingiendo mirar la lluvia. Dentro de mi pecho algo se rompió y se movió. Un momento después, Rosa apareció a mi lado. «¿Estás bien, querida? Te ves acalorada». «Solo tengo calor», dije. Mi voz era firme, pero mi garganta estaba apretada. Ella sonrió ajena. «Buena asistencia esta noche, ¿verdad?» Temía que todos cancelaran con este clima. Asentí, aunque mis oídos aún resonaban con el eco de su voz. «Hecha para cargar». Pronto anunciaron la cena. Nos reunimos alrededor de una mesa larga cubierta de velas y platillos que olían a limón y mantequilla. Me senté frente a Rafael.
Él se sirvió vino, bromeó con José sobre el Atlas, sin mirarme nunca. Cuando Rosa levantó su copa para un brindis, imité el gesto sonriendo cuando debía. A mitad de la comida, el esposo de Rosa, Gabriel, contó cómo ella lo apoyó cuando regresó a estudiar a los 40. No lo habría logrado sin ella, dijo tocándole la mano. Trabajó 2 empleos para que yo terminara la carrera. Le estoy agradecido todos los días. Algunas personas rieron y aplaudieron suavemente, pero no era la risa de antes. Era tierna, genuina. Los ojos de Rosa brillaban con lágrimas. Por primera vez esa noche Rafael se quedó callado. Su tenedor quedó suspendido sobre el plato, luego cayó suavemente sobre la vajilla. Tomó su bebida en su lugar. Me pregunté si sentía algo en absoluto. Cuando llegó el postre me disculpé diciendo que necesitaba aire. Afuera la lluvia se había suavizado a una neblina. Los faroles brillaban en el pavimento mojado como monedas en el fondo de una fuente. Me quedé bajo el alero con el abrigo desabotonado, respirando el olor a pino y humo de alguna chimenea. Detrás de mí, la risa creció otra vez, su risa inconfundible y llena. Cerré los ojos y dejé que el sonido se desvaneciera tras la lluvia. Caminar a casa sola habría sido más fácil, pero la decencia aún me jalaba como una correa vieja. Volví adentro, agradecí a Rosa por la velada y esperé cerca de la puerta hasta que Rafael apareció con el abrigo a medio abotonar las mejillas sonrojadas por el vino. ¿Lista?, preguntó con ligereza. ¿Quién? Asentí. En el camino a casa no hablamos. La lluvia susurraba contra el paraguas, cada gota un recordatorio de lo que había dicho y lo que no. Al llegar entré primero y encendí la luz del pasillo. Él fue directo a la sala y se desplomó en el sofá con un suspiro. «Buena fiesta», murmuró ya buscando el control remoto. Colgué mi abrigo aún húmedo en las mangas y me quedé un momento mirando el paraguas goteando en el suelo. Las palabras de antes resonaban en mi cabeza, constantes como la lluvia. Hecha para cargar. Apagué la luz y subí las escaleras, la casa llenándose una vez más con el sonido del televisor. Esa noche no pude dormir. La lluvia había regresado más fuerte, golpeando las ventanas en ráfagas cortas e irregulares. A mi lado Rafael roncaba suavemente con un brazo extendido sobre la cobija, como si fuera dueño de cada centímetro del espacio. Miré el techo hasta que las sombras comenzaron a moverse con el ritmo de los autos que pasaban. Había oído palabras como las suyas antes, bromas casuales de hombres cansados, pero nunca de él, no sobre mí. En los primeros años Rafael era de los que notaban cosas, cómo tomaba mi café, cómo tarareaba cuando estaba nerviosa, cómo odiaba que me tocaran mientras cocinaba. Solía traer flores del mercado de Tlaquepaque, siempre diferentes, envueltas en papel periódico. Decía que le recordaban a mí, imperfectas, pero brillantes. Me giré hacia la ventana viendo las luces de un cruce lejano parpadear entre la lluvia. En algún punto entre los despidos y el orgullo, ese hombre había desaparecido. El que construyó nuestra terraza con sus manos, el que arregló el buzón del vecino solo porque podía, el que una vez me despertó a medianoche para mostrarme las luces del cielo sobre el lago de Chapala. El hombre a mi lado ahora apenas salía del sofá. Pensé en la noche en que su empresa cerró. Llegó pálido con la corbata aún anudada a una caja de útiles de oficina en los brazos. Recuerdo haberla tomado de él diciendo que estaríamos bien, que podía tomar horas extras si era necesario. Me abrazó fuerte entonces, susurrando: «Solo por un tiempo. Encontraré algo mejor». Esa promesa se estiró a años. Cada entrevista que rechazaba, cada negativa que llamaba indigna, construía un muro entre nosotros. Dejé de preguntar por sus planes porque ya sabía la respuesta. No encaja, no vale la pena. Es poca cosa. El reloj en la mesita marcaba las 2:47. Me levanté en silencio y bajé. El aire olía ligeramente a las velas de anoche y al detergente de las cortinas. La sala estaba oscura salvo por la luz azul del televisor, reflejada en un vaso a medio vaciar. Lo apagué. El silencio que siguió fue más pesado que el ruido.
Sentada en el borde del sofá, pasé la mano por la tela gastada por su cuerpo. Casi podía verlo ahí, con una mano en el control, la otra en el estómago. Los ojos vidriosos, con algo que no era satisfacción, sino resignación. Mi reflejo me miró desde la pantalla oscura del televisor, cansado, arrugado, desconocido. Me di cuenta de que yo también había estado esperando que se levantara, que lo intentara de nuevo, que me viera. Esperando el sonido de las llaves por la mañana, el olor del café que antes preparaba para los dos. Esperando la versión de nuestra vida que nos prometimos antes de que el tiempo y la decepción la reescribieran. La lluvia se suavizó, convirtiéndose en un susurro. Me envolví en una cobija y me quedé junto a la ventana. Las calles estrechas de Zapopan brillaban bajo los faroles, vacías y húmedas. En algún lugar una sirena de barco resonó sobre el agua baja y melancólica. Pensé en la fiesta de Rosa, en las risas que siguieron a sus palabras. Hecha para cargar, tal vez lo era. Pero hasta los brazos más fuertes tiemblan eventualmente. Arriba Rafael se movió en la cama, un sonido pesado y descuidado. Me quedé junto a la ventana hasta que el primer toque del amanecer rozó el horizonte gris y frío. Luego preparé café, lo serví en 2 tazas y dejé la suya en el mostrador sin decir nada. Cuando bajó 1 hora después, me agradeció distraídamente, ya revisando su celular. Para entonces la rabia se había sentado en algún lugar profundo y silencioso, como un moretón, bajo la piel sensible, invisible y cada vez más oscuro. La mañana siguiente llegó gris y silenciosa. El cielo de Guadalajara parecía de acero pulido, cargado de lluvia que se negaba a caer. Salí de la casa más temprano de lo usual, mi cuerpo moviéndose por memoria muscular. Rafael seguía en la cocina untando mantequilla en un pan y revisando anuncios de trabajo que nunca solicitaría. No dije mucho, solo tomé mi abrigo, colgué mi bolsa al hombro y dije un adiós suave. No respondió, pero el raspado del cuchillo me siguió hasta la puerta. El aire era cortante, mordiendo mis mejillas mientras caminaba hacia la parada. Mi paraguas colgaba inútil a mi lado. No me atreví a abrirlo. La llovizna casi se sentía bien, un recordatorio de que aún podía sentir algo. Cuando llegó el autobús, sus puertas se abrieron con un suspiro de calor y diésel. Tomé un asiento cerca de la parte trasera. Apreté la bolsa del súper contra mis rodillas y apoyé la cabeza en la ventana. El vidrio estaba frío, vibrando ligeramente con el ritmo del camino. La gente llenaba el pasillo. Enfermeras con uniformes, un adolescente medio dormido bajo su capucha, un señor mayor sosteniendo un ramo envuelto en plástico. El mundo parecía siempre estaba en movimiento, aunque yo no lo estuviera. El autobús se detuvo cerca de la entrada del Mercado Libertad y un hombre con un impermeable azul marino subió. Parecía de unos 40 y tantos, con el cabello salpicado de canas, hablando por celular. Tomó asiento 2 filas delante de mí. Al principio no le presté atención, solo otro pasajero hablando demasiado alto, pero algo en su tono me atrapó. «Lo sé, pequeña», dijo suavemente, con esa suavidad que no necesita fingirse. «Perdón por cancelar este fin de semana. Los resultados de los análisis de mamá no fueron buenos. Tengo que quedarme con ella unos días más». Hubo una pausa. Luego sonrió con la voz, quebrándose en algo tierno. «Eres increíble, ¿sabes? Gracias por entender. Te prometo que cuando todo se calme, iremos a Puerto Vallarta como planeamos». El autobús rugió debajo de nosotros, pero su voz atravesó el ruido. No era lo que decía, sino cómo lo decía. Gentil, honesto, como si la gratitud no fuera un idioma extraño. Miré la espalda de su impermeable, cómo sus hombros se hundieron al despedirse y guardar el celular. La conversación había sido común, nada especial, pero abrió una grieta en mí. Intenté recordar la última vez que Rafael dijo «gracias», no del tipo casual lanzado sobre un plato o una camisa doblada, sino uno real, del que dice
Veo lo que haces y importa. Años tal vez. Tanto tiempo que había dejado de esperarlo. Mi reflejo me miró desde el vidrio. Piel pálida, cabello húmedo. Ojos que habían olvidado cómo brillar. Ya no parecía triste, solo gastada. Como si la ciudad misma me hubiera tallado en alguien práctico, callado, invisible. Afuera la lluvia llegó por fin trazando líneas plateadas en las ventanas, convirtiendo el horizonte en un borrón de acuarela. Vi a la gente apresurarse bajo paraguas parejas, caminando cerca, riendo, compartiendo calor contra el viento. No recordaba la última vez que Rafael y yo caminamos juntos hacia algún lado. El autobús dio un brinco al pasar un bache, y el hombre del impermeable se levantó para estabilizar a una pasajera mayor que tropezó. «Tranquila, señora», dijo amablemente sonriendo cuando ella le agradeció. El pequeño gesto se me atoró en la garganta. Para cuando el autobús se acercó a mi parada, el hombre ya se había bajado. El espacio que dejó se sentía extrañamente vacío, como si el aire mismo hubiera llevado consigo algo humano. Cuando volví a la llovizna me ajusté el abrigo. El día se extendía por delante, trabajo, mandados, cena. Pero todo se sentía más pesado, ahora no por la carga, sino por la consciencia. Era como si la voz de ese desconocido hubiera iluminado una verdad que había evadido. Estaba rodeada de ruido, pero hambrienta de amabilidad. En la oficina sonreí cuando mis compañeros me saludaron. Respondí preguntas, hice bromas. Nadie notó el temblor en mis manos al escribir, ni cómo mis ojos se desviaban a la ventana cada pocos minutos. A las 5 la lluvia se había convertido en neblina. Tomé el mismo asiento en el camino a casa, el de atrás, donde el mundo podía pasar desapercibido. Las luces de la ciudad se reflejaban en las calles mojadas, como estrellas pequeñas e inalcanzables. Pensé en la voz del hombre, en su suave gracias y el calor que llevaba. Era el tipo de sonido que podía vivir en la mente durante años. Cuando el autobús se detuvo cerca de mi calle, junté mis cosas y salí a la luz que se desvanecía. El coche de Rafael seguía estacionado en el mismo lugar. La luz del porche estaba apagada. Adentro sabía que el televisor ya estaría zumbando, su figura aún moldeada en el sofá. Caminé más lento de lo usual, el pavimento húmedo, brillando bajo mis pies, y por primera vez el silencio entre nosotros no se sentía como paz. Se sentía como ausencia, algo vasto y resonante, que ninguna cantidad de lluvia podía lavar. El sábado llegó cargado de silencio. La lluvia había parado, dejando el aire fresco y limpio, el tipo de mañana que debería haber sentido como alivio. Pero en la quietud de nuestra cocina, el sonido de nada pesaba más que cualquier tormenta. Rafael estaba arriba, aún dormido, su ronquido suave, resonando por el pasillo. El fregadero estaba lleno otra vez, aunque lo había vaciado la noche anterior. Una toalla húmeda colgaba sobre una silla. La basura rebosaba. No había enojo en mí, solo la comprensión lenta y constante de que si no me movía, desaparecería por completo. Preparé café, serví una taza y me senté en la mesa con las manos alrededor del mug. El aire olía ligeramente a lluvia y detergente. En el mostrador estaba la libreta amarilla que usaba para las listas del súper. Arrancé una hoja, escribí 7 palabras en el centro y las leí una vez antes de soltar el bolígrafo. Tengo cosas que hacer. Regreso esta noche. Eso fue todo. Sin explicaciones, sin disculpas, solo aire. Puse la nota junto a la cafetera, metí mi cartera en la bolsa y salí. La puerta se cerró detrás de mí con un clic suave, que sonó más definitivo de lo que pretendía. El vecindario estaba quieto, el rocío brillando en los jardines, las bolsas de periódico oscurecidas por la humedad. Por primera vez en años no tenía un destino. Empecé a caminar dejando que mis pies eligieran el rumbo. El silencio se sentía extraño, pero embriagador. Sin listas, sin recordatorios, sin nadie necesitándome para algo. En la esquina, el camión de la ruta 44 se detuvo con un suspiro y sin pensarlo, subí. El chofer me dio un asentimiento. Pagué con billetes arrugados y encontré un asiento junto a la ventana.
La ciudad pasaba lentamente, edificios de ladrillo, cafeterías, abriendo sus puertas, la bahía de Chapala brillando como plata opaca más allá de los muelles. Bajé en el centro de Tlaquepaque, entré a una panadería que olíase a mantequilla y azúcar, y compré un cuernito recién horneado. No recordaba la última vez que comí algo que no hubiera preparado yo. Me senté junto a la ventana, partí el cuernito por la mitad, y comí despacio, viendo cómo la mañana se volvía más ajetreada afuera. Una pareja joven compartía la mesa de al lado, su risa suave y fácil. Hablaban de pintar su departamento, discutiendo colores, quitándose migajas de las mangas. Por un momento quise decirles que conservaran esto, los pequeños gestos cotidianos que se vuelven invisibles cuando la vida se hace más ruidosa. Pero terminé mi café. Dejé una propina y volví al aire. Caminé por horas. Pasé por librerías que solía visitar antes de que nacieran los niños, por el parque, donde llevábamos a Ana y a Luis para hacer picnics, con las mejillas pegajosas de mermelada. Me detuve en un puente que daba al río Lerma. Los botes se movían lentamente debajo sus estelas, abriéndose en el agua gris-verde. La ciudad zumbaba y a mi alrededor despreocupada viva. Al mediodía me encontré cerca del bosque Los Colomos. Los senderos estaban húmedos, el musgo espeso bajo mis pies. El aire sabía a cedro y sal. Caminé hasta que me dolieron las piernas, hasta que el dolor se sintió como prueba de que mi cuerpo aún me pertenecía. En algún momento me senté en una banca con vista al lago. Las gaviotas volaban arriba, sus graznidos agudos y salvajes. Pensé en llamar a Rafael, pero no lo hice. No había nada que decir que no me jalara de vuelta al mismo círculo. Miré el agua en su lugar, las olas doblándose unas sobre otras en un ritmo lento. No me había dado cuenta hasta entonces de cuánto hambre tenía de un silencio que no estuviera vacío. Me quedé ahí hasta que la luz cambió el horizonte, desvaneciéndose en dorado. Luego tomé un camión al centro, paseé por el Mercado Libertad, mientras los vendedores recogían para la noche. El aroma de flores y pescado se mezclaba con el aire del lago. Compré un pequeño ramo de tulipanes naranjas y amarillos, como los que Rafael solía traerme hace años. Cuando el cielo se volvió lavanda, finalmente regresé a casa. Las calles estaban más oscuras ahora, los charcos brillando bajo los faroles. Abrí la puerta y entré. La casa estaba extrañamente quieta, un silencio diferente. La nota había desaparecido del mostrador. Rafael apareció desde la sala, su rostro pálido. ¿Dónde estabas? Su voz se quebró en los bordes, mitad confusión, mitad miedo. «¿Te dije?», respondí en voz baja, colgando mi abrigo. Tenía cosas que hacer. Abrió la boca, luego la cerró. Detrás de él el fregadero rebosaba de trastes. La canasta de ropa seguía intacta. La casa empezaba quizá a mostrar sus costuras, los hilos frágiles de la rutina, deshaciéndose sin mí para mantenerlos firmes. Me miró como si viera algo desconocido. Tal vez fue la calma en mi rostro o la forma en que no corría a explicarme. Pasé junto a él, puse los tulipanes en un vaso con agua y los coloqué en el alféizar. Rafael se frotó la nuca. «Pudiste haber llamado». «Pude», dije. Miró al suelo, luego asintió una vez inseguro. Arriba una llave goteaba en la tina, lenta y hueca. Me quedé junto a la ventana mientras la lluvia comenzaba de nuevo, ligera y constante, golpeando el vidrio como un aplauso silencioso. Por primera vez en años el sonido no se sentía como ruido de fondo. Se sentía como espacio para respirar, para pensar, para decidir qué seguía. En algún lugar detrás de mí, Rafael apagó la luz de la cocina. La casa cayó en una penumbra parcial, el aire denso, con todo lo no dicho. Me quedé ahí hasta que ya no pude distinguir dónde terminaba la lluvia y empezaba la noche. Cuando salí esa mañana, la casa estaba quieta y pesada con el olor a lluvia. No había planeado nada dramático, solo espacio. Un día sin que mi nombre resonara desde otra habitación, sin el zumbido interminable de hacer cosas. Pensé que podrían arreglárselas unas horas sin mí. Me equivoqué. Rafael despertó tarde. La luz del sol era débil, pero
intrusiva, cortando las persianas en rayas delgadas. Parpadeó al reloj casi las 9 y frunció el ceño. La cama a su lado estaba vacía, fría. Abajo la cafetera estaba medio llena con una nota amarilla a su lado. «Tengo cosas que hacer. Regreso esta noche». La leyó 2 veces, luego otra como si repetirla cambiara el significado. Por primera vez en años no sabía qué hacer después. Los trastes de anoche seguían en el fregadero. Una canasta de ropa esperaba junto a las escaleras, oliendo ligeramente a detergente y humedad. Sirvió café, se quemó la lengua. Murmuró algo. El silencio era incómodo. No zumbaba como siempre lo hacía cuando Leonor se movía por la casa, abriendo cajones, doblando toallas, tarareando media canción. Ahora solo estaba ahí, quieto y vigilante. A media mañana los niños llamaron. Primero Ana. «Papá, ¿está mamá en casa?». Dijo que me ayudaría a arreglar el dobladillo de mi vestido. «Salió», dijo intentando sonar casual. Dijo que tenía cosas que hacer. «¿Qué cosas?». Dudó. No dijo. Hubo una pausa lo bastante larga como para hacerlo sentir de 12 años otra vez. «Ok», dijo Ana finalmente con la voz más fría. «¿Puedes decirle que me llame cuando regrese?». «Claro», respondió aunque no lo anotó. 1 hora después, Luis llamó desde Puerto Vallarta. «¿Todo bien por allá?». Ana dijo que mamá se fue. «No se fue», respondió Rafael. «Solo…». Salió. «Es sábado, papá. Sé qué día es». «Ok», dijo Luis lentamente. «Suena raro». «Seguro que estás bien», Rafael se frotó la cara. «Estoy bien, no te preocupes». Pero la preocupación llegó de todos modos. Vino en pequeñas olas. El olor a algo quemándose en la cocina, el humo saliendo de la tostadora, porque olvidó cambiar el interruptor de hornear a tostar. Vino cuando no encontró calcetines limpios, porque la secadora seguía llena de ropa mojada, el ciclo a medio hacer. Al mediodía el fregadero rebosaba de trastes, y el olor a huevos quemados persistía en el aire. Intentó hacer hotcakes, pero quemó los primeros 3, los raspó a la basura. Y decidió que cereal era más fácil. Cuando buscó leche se dio cuenta de que el cartón estaba vacío. Miró el refrigerador, su zumbido de repente acusador, y pensó en lo seguido que estaba lleno, cómo Leonor siempre recordaba las cosas pequeñas, las invisibles. Toallas de papel, jabón para trastes. El sonido de la lavadora empezando sola porque la había cargado antes de dormir. Sin ella la casa se sentía como un cuerpo sin columna vertebral. Abrió las ventanas para ventilar el olor a humo, pero la lluvia comenzó de nuevo soplando finas cortinas de agua sobre el alféizar. El suelo se volvió resbaloso. Resbaló, se sostuvo del mostrador y maldijo en voz alta. «Maldita sea Leonor», murmuró aunque no estaba seguro de qué quería decir. Era culpa o añoranza. Para la tarde la casa estaba en caos. Una montaña de ropa se hundía en el sofá. La basura rebosaba. Ana mandó otro mensaje, aún sin noticias de mamá. Miró el celular con los pulgares flotando y escribió: «Regresa pronto». Cuando llegó la noche, la luz se desvanecía en rayas doradas a través de las persianas. Rafael se sentó en la mesa de la cocina, el sonido de la lluvia suavizándose contra el tejado. El café se había enfriado. La nota seguía donde la dejó con los bordes rizados por el vapor. El timbre sonó una vez. Ana estaba ahí con su abrigo, el cabello húmedo por la llovizna. Papá dijo entrando con los ojos recorriendo todo. «¿Qué pasó aquí?». Siguió su mirada el fregadero, el desorden, el olor quemado aún en el aire. Intentó reír, pero salió débil. «Ha sido un día». Ella lo miró por un largo rato. «No sabes a dónde fue, ¿verdad? No». Algo en su expresión se suavizó, luego se endureció. Debiste haber notado que lo necesitaba. Dejó la frase colgando mientras tomaba un trapo y comenzaba a lavar los trastes. Él se quedó a su lado inseguro de si ayudar o disculparse. El tintineo de los platos fue el único sonido entre ellos. Cuando terminó dejó el trapo y dijo en voz baja: «Si no regresa esta noche llamaré a Luis». Él asintió. «Regresará»,
Las palabras se sentían inciertas incluso al decirlas. La casa empezaba ya a sentirse ingrávida, desanclada, cada objeto ligeramente fuera de lugar. Miró la lluvia difuminarse contra la ventana escuchando el sonido de un coche. En la entrada, el clic de las llaves en la puerta, cualquier cosa que anclara la habitación otra vez. Pero la noche se profundizó, y el silencio se quedó exactamente como estaba, vasto, pesado, y a la espera. A la mañana siguiente, el aire era fresco y cortante, del tipo que hace que cada sonido se sienta más claro. Salí de la casa antes del amanecer, antes de que Rafael pudiera preguntar a dónde iba o qué quise decir al irme otra vez. Mi celular seguía apagado. No quería revisar mensajes ni ver llamadas perdidas. Por una vez no quería que me encontraran. Las calles de Zapopan estaban casi vacías. Me detuve en un pequeño comedor cerca del lago de esos que huelen a grasa de tocino y café viejo, y llamé a mi padre. Habían pasado meses desde nuestra última charla, aunque solo vivíamos a 40 minutos. Cuando su voz llegó por la línea áspera por el sueño, pero cálida, de repente me sentí de 12 años otra vez. «¿Papá? ¿Soy yo? Leonor». Hubo una pausa. «¿Estás bien?» «No sé», admití. «¿Puedo pasar?» «Para ti», dijo suavemente siempre. El trayecto a Hishik fue silencioso. El cielo apenas comenzaba a palidecer con rayas rosadas alzándose detrás de los árboles. Bajé la ventanilla a la mitad dejando que el aire del lago inundara el coche. La casa de mi padre estaba en una calle tranquila con vista al lago de Chapala. Cuando llegué ya estaba en el porche con su camisa de franela vieja y sosteniendo 2 tazas de café. Sonrió al verme. «Sigues tomando el café negro. Algunas cosas no cambian», dije. Nos sentamos afuera con el olor a sal y pino húmedo entre nosotros. Por un rato hablamos de cosas pequeñas, su jardín, una gotera persistente en el tejado, el nuevo perro del vecino. El ritmo fácil de la charla me calmó. Luego, tras un silencio que se alargó demasiado, dijo: «Suenas cansada, pequeña». «Lo estoy». Miré mi taza. El vapor subía como un velo. «No sé cómo pasó, papá». Un día miré alrededor y me di cuenta de que era la única que seguía remando. Asintió lentamente con la mirada fija en el agua. «¿Sabes?», dijo tras un momento, «tu madre hizo lo mismo una vez». Levanté la vista. «¿Qué quieres decir?». Sonrió suavemente, aunque no había mucho más humor en ello. «Hace 30 años. Perdí un contrato grande, pensé que el mundo se había acabado. Dejé de intentarlo. Dejé de hablar. Tu madre cargó con todo, trabajó horas extras. Mantuvo la casa en pie. Te cuidó. Una tarde llegué a casa y no estaba. Solo una nota en la mesa que decía: «Regreso cuando notes que falta». Parpadeé. «No lo recuerdo. Eras pequeña. Solo tenías 8. Tomó un sorbo largo de café. Estuvo fuera un día. Solo uno. Pero fue suficiente para sacudirme. A la mañana siguiente me levanté, fui a una obra y pedí trabajo. Cualquier trabajo. No fue el orgullo lo que reconstruyó nuestra vida, fue su ausencia. Me miró entonces con ojos arrugados pero claros. A veces irse no es rendirse. Es la única forma de hacer que alguien vea. El viento cambió trayendo el graznido de las gaviotas desde la orilla. Me quedé ahí con el calor de la taza desvaneciéndose entre mis palmas, pensando en Rafael, en la nota que dejé en el silencio hueco que debió llenar la casa sin mí. Mi padre se recostó en su silla observando el horizonte aclararse. «Eres hija de tu madre», dijo en voz baja. Ella nunca alzó la voz. Solo dejó que el mundo sintiera cómo era sin ella. No respondí. El sol rompía entre las nubes, ahora derramando oro pálido sobre el lago. Por primera vez en años me sentí quieta, como si el suelo finalmente hubiera dejado de inclinarse bajo mis pies. Terminé mi café. Dejé mi taza vacía junto a la suya y miré la luz moverse sobre el agua hasta que estuve lista para volver a casa. Para cuando regresé a Zapopan, la lluvia había parado, pero el cielo aún cargaba su color gris magullado, inestable. La calle brillaba bajo la tenue luz del atardecer, los charcos reflejando pedazos torcidos del vecindario.
Al estacionarme en la entrada, me quedé un largo momento con el motor encendido, las manos en el volante, antes de apagarlo. La casa lucía exactamente como esperaba, persianas a medio bajar la luz del porche, apagada un aire de descuido que antes no estaba. Empujé la puerta y me recibió el olor algo agrio bajo un rastro leve de aceite quemado. Adentro la cocina era un caos. Ollas apiladas en el fregadero, sartenes ennegrecidos abandonados en la estufa, una toalla húmeda sobre una silla. La basura rebosaba. En el mostrador un cartón de leche estaba abierto y cuajado. Mi corazón no se hundió solo. Se asentó confirmando lo que ya sabía. En la sala Rafael estaba sentado en la mesa con la cabeza entre las manos. Levantó la vista cuando entré sobresaltado. Por un momento su rostro mostró alivio, reemplazado rápidamente por culpa. «Estás de vuelta», dijo. «Te dije que volvería», respondí. Mi voz sonaba distinta, firme, limpia de disculpas. Se puso de pie, pasándose una mano por el cabello. No sabía qué hacer. Todo se desmoronó. «Ya lo noté», dije. Colgué mi abrigo en el gancho junto a la puerta y avancé más en la habitación. Los trastes, la ropa, el olor a quemado, todo cuenta la historia. Dio una risa débil que no llegó a sus ojos. «Lo haces sonar como si hubiera cometido un delito». No, dije suavemente. «Un delito implica intención. Esto es solo descuido». Por un momento ninguno habló. El único sonido era el leve tic-tac del reloj sobre la repisa. Hizo un gesto indefenso hacia el desastre. Intenté, Leonor. «De verdad». Hice el desayuno, pero los niños no quisieron comerlo. Ana pasó y... bueno, no estaba contenta. Creo que está enojada con los dos. Bien, dije. Tal vez está prestando atención. Frunció el ceño. ¿Qué se supone que significa eso? Significa, dije poniendo mi bolsa en la mesa, que esta casa ha estado funcionando con puro vapor durante años. Mi energía, mi paciencia, mi trabajo. ¿No lo notaste cuando estaba aquí? Tal vez lo notes ahora que no estoy. Suspiró desplomándose en la silla otra vez. Estás siendo dramática. Miré alrededor las pilas desiguales de ropa, los círculos oscuros de café, en el mostrador, las migajas esparcidas como polvo en el suelo. No, Rafael. Esto es dramático. Esto es lo que pasa cuando una persona deja de cargar con todo. Se frotó la cara viéndose más viejo de lo que recordaba. Estoy intentando, Leonor. No sabes cómo se siente despertar cada mañana y sentirte inútil. Saber que todo por lo que trabajaste se desvaneció. Me senté frente a él. Sé cómo se siente. Porque yo también lo he estado haciendo. La única diferencia es que no tuve permiso de colapsar. Alguien tenía que mantener las cosas en marcha. Las palabras cayeron entre nosotros, pesadas y silenciosas. Por primera vez, no discutió. Hablé con mi padre hoy, dije tras un momento. Me contó algo que no sabía sobre mamá. Que una vez lo dejó por un día. No porque dejara de amarlo, sino porque quería que despertara. Rafael me miró fijamente. ¿Y crees que eso es lo que estás haciendo? ¿Alguna lección? No, dije. Las lecciones son para niños. Esto es un límite. Parpadeó. ¿Un límite? Sí. Tomé aire lentamente. Te doy un mes. 30 días para encontrar un trabajo, cualquier trabajo. No tiene que ser perfecto ni impresionante. Solo tiene que existir. Si no puedes hacer eso, tomaré una decisión sobre este matrimonio. Me miró como si lo hubiera abofeteado. ¿Estás diciendo que me dejarás? Digo, respondí con calma, que no seguiré viviendo así. La habitación estaba tan quieta que podía escuchar el zumbido del refrigerador desde la cocina. Se recostó en la silla mirándome con la boca ligeramente abierta. Lo vi buscar las palabras correctas, algo para defenderse, algo para disminuir el momento, pero no salió nada. Finalmente dijo, «No es justo». Asentí lentamente. «Tienes razón, no lo es. Pero tampoco lo fueron los últimos 2 años». Bajó la mirada trazando la veta de la mesa con el pulgar. «¿Crees que es tan fácil? Que solo puedo apretar un botón». No, dije en voz baja. «Pero creo que si no empiezas ahora nunca lo harás». Se apartó de la mesa abruptamente y comenzó a caminar. «No entiendes, Leonor.
Antes tenía un buen trabajo. Tenía respeto. No puedo simplemente tomar algo que no esté a mi altura. Me puse de pie. Entonces tendrás que decidir qué vale más, tu orgullo o tu familia. Las palabras salieron más suaves de lo que esperaba. Ya no estaba enojada. Había terminado de estarlo. Tomé un trapo del mostrador, lo doblé con cuidado y lo puse junto al fregadero. Un mes repetí. Después de eso dejó de remar este barco sola. Dejó de caminar. Sus hombros se hundieron. Por primera vez en mucho tiempo parecía pequeño. ¿Hablas en serio? Lo miré a los ojos. Sí. No había nada más que decir. Me giré hacia las escaleras, mis pasos amortiguados contra la alfombra. A medio camino escuché que susurró mi nombre, pero no me volví. En nuestro cuarto la cama seguía sin tender desde la mañana. Me senté en el borde escuchando los leves crujidos de la casa asentándose a mi alrededor. Abajo la silla de Rafael raspó contra el suelo, seguida del sonido del agua corriendo. Estaba lavando trastes torpe, lento, pero lo hacía. No era mucho, pero era movimiento. Me recosté en la cama con los ojos fijos en el techo. El aire olía ligeramente a jabón y humo. La casa se sentía frágil, suspendida entre el colapso y la renovación. En algún lugar profundo una calma extraña comenzó a echar raíces. No exactamente esperanza, pero algo cercano. Por primera vez en años no estaba esperando que él cambiara. Estaba esperando a que yo dejara de aceptar menos de lo que merecía. A la mañana siguiente la casa estaba quieta. La luz se filtraba por las persianas en tiras delgadas, atrapando el polvo en el aire. Desperté con el sonido de la regadera corriendo abajo, un ritmo desconocido en un lugar que lo había olvidado. Por un momento pensé que soñaba. Luego vino el leve crujido de los tablones y el olor a café. Cuando entré a la cocina, Rafael estaba junto al mostrador con una camisa limpia que no le había visto en meses. Su cabello estaba húmedo, peinado con cuidado, y había una pila de papeles a su lado, su currículum impreso y recién actualizado. Levantó la vista brevemente. Luego volvió a los papeles. Lo actualicé anoche, dijo. Su voz era cuidadosa como si temiera espantar el momento. Asentí. Bien. Sirvió una segunda taza de café y la deslizó hacia mí. Voy a encontrarme con Isaac más tarde. Mencionó algo sobre un puesto de gerente de clientes en Materiales El Águila. No es gran cosa, pero... Se interrumpió buscando mi rostro. Es algo. Las palabras colgaban frágiles y tentativas. Tomé un sorbo de café dejando que el silencio se alargara antes de responder. Es todo lo que pedí. Asintió, pero la línea entre sus cejas se profundizó. Lo haces sonar fácil, murmuró. Empezar de nuevo. No lo es, dije, pero es más difícil quedarse quieto. Dio una risa pequeña casi sin humor. Tú siempre has sido mejor para avanzar. Por un largo rato solo estuvimos ahí los dos lado a lado, pero sin tocarnos, rodeados por el leve zumbido del refrigerador y el tic-tac del reloj de la cocina. El aire se sentía desconocido, despojado de excusas. Cuando se fue, lo vi desde la ventana cruzar la calle hacia su coche. Se detuvo al final de la entrada, tomó aire profundamente y se enderezó un poco. No había confianza en sus hombros, solo determinación, la que nace de una desesperación silenciosa. Horas después, cuando regresé del trabajo, su coche seguía fuera. La casa, aunque desordenada, se sentía más ligera. En el mostrador encontré su taza enjuagada, el currículum desaparecido. Al anochecer volvió. Su corbata estaba torcida, los ojos enrojecidos. No habló de inmediato. Solo se quedó en la puerta exhalando. Fui, dijo finalmente. Apliqué. En 3 lugares, de hecho. Ninguno fancy, pero lo hice. Algo en su voz se quebró ligeramente, parte cansancio, parte alivio. Asentí. Es un comienzo. Se frotó la nuca. Es raro. Pensé que entrar ahí me mataría. Pero la verdadera vergüenza fue darme cuenta de cuánto tiempo esperé para intentarlo. No dije nada. No tenía que hacerlo. El sonido de sus palabras llenó la habitación como aire, regresando a pulmones que habían olvidado cómo respirar.
La semana pasó en silencio el aire en la casa, asentándose en una especie de equilibrio extraño. Rafael salía cada mañana ahora, camisa planchada, corbata, anudada su viejo maletín desempolvado. El sonido de la puerta principal cerrándose tras él se había vuelto algo nuevo. Otra vez prueba de esfuerzo, o tal vez de miedo. De cualquier forma era movimiento. Me encontré respirando más fácil. No exactamente más feliz, pero más firme. Las mañanas ya no se sentían como escaladas empinadas. Seguía preparando café, seguía empacando mi almuerzo, pero el silencio que seguía ya no era pesado. Era mío. En la oficina las cosas estaban más ocupadas de lo usual. El trimestre estaba cerrando. Los reportes se apilaban en mi escritorio, el zumbido de los teléfonos y las impresoras llenando el fondo. Estaba terminando un conjunto de facturas cuando Elena, mi jefa, apareció en mi cubículo. Su lápiz labial era perfecto como siempre, su energía tranquila pero enfocada. «¿Tienes un minuto, Leonor?» La seguí a la oficina de cristal al final del pasillo. Me señaló una silla y cerró la puerta detrás de nosotras. «Voy al grano», dijo apoyándose en el escritorio. «Vamos a expandir el departamento el próximo trimestre. Necesito a alguien confiable para liderar un nuevo equipo. Tú llevas aquí el tiempo suficiente para saber cómo funciona todo. Eres mi primera opción». Por un segundo solo la miré. Las palabras colgaban en el aire claras y simples. «Viene con un aumento», añadió. «Más en responsabilidad, sí, pero creo que estás lista». Debería haber dudado, preguntado por los horarios o dicho que necesitaba tiempo para pensarlo. Eso habría hecho la vieja yo, la versión que medía cada decisión contra la comodidad de alguien más. Pero esta vez no me detuve. «Sí», dije. «Lo haré». Elena sonrió complacida pero no sorprendida. «Bien, le diré a Recursos Humanos que comience el papeleo». «Felicidades. Leonor, te lo ganaste». Después de que se fue me quedé un momento mirando la silla vacía frente a mí. El zumbido de la oficina parecía lejano, amortiguado por el pulso de mi propio corazón. Había pasado años desde que tomé una decisión que fuera puramente mía. Esa noche, mientras caminaba a casa bajo una llovizna suave, me di cuenta de que mis pasos se sentían más ligeros. No porque la vida se hubiera vuelto más fácil de repente, sino porque había dejado de disculparme por querer más. Las semanas siguientes se desplegaron en pequeños incrementos, como una casa aprendiendo a respirar de nuevo. No pasó nada milagroso sin grandes disculpas, sin transformaciones repentinas, pero había movimiento pequeño y deliberado. Rafael comenzó a llegar más tarde a casa no por evasión, sino por trabajo. Había conseguido el puesto en Materiales El Águila, nada glamoroso, solo un rol estable manejando cuentas de clientes. Mencionaba las largas horas y lo incómodo de ser el nuevo viejo, pero no se quejaba. Cada noche colgaba su chamarra en el mismo gancho donde siempre estaba la mía, y esa pequeña simetría se sentía como una tregua. En casa las cosas encontraron un ritmo frágil. Comenzó a cocinar 2 veces por semana, aunque su comida seguía inclinándose demasiado hacia la sal y la mantequilla. La primera vez que hizo la cena se quedó junto a la estufa, frunciendo el ceño sobre la sartén, y dijo en voz baja: «No sé cómo hacías esto todas las noches». No respondí. No necesitaba hacerlo. El entendimiento era suficiente. La lavandería se convirtió en una tarea compartida. Las cuentas se discutían, no se delegaban. Noté que la basura se sacaba sin recordatorios, los víveres guardados antes de que regresara del trabajo. Seguía viendo tele después de la cena, pero a veces la silenciaba cuando entraba preguntando por mi día en su lugar. Los gestos eran pequeños, pero suavizaban algo en el aire. Me encontraba quedándome más tiempo en la oficina charlando con compañeros, en lugar de correr a casa a una casa que antes me drenaba. Ahora había espacio entre nosotros, sí, pero también dentro de mí. Una noche, mientras doblaba toallas, Rafael me miró y dijo: «Es diferente, ¿verdad?» «Lo es», dije. Asintió pensativo.
Se siente como si empezáramos desde cero. Tal vez ese es el punto, respondí. No se acercó a mí y no esperaba que lo hiciera. El silencio que siguió no era el viejo el que cargaba resentimiento, sino uno nuevo, más suave, casi paciente. No era amor como solía ser, pero era algo cercano a la gracia. Los domingos por la mañana solían ser silenciosos de una manera que se sentía pesada. Ahora llevaban un silencio diferente, uno que no asfixiaba, sino que era cuidadoso como dos personas aprendiendo a compartir el mismo aire otra vez. Estaba en la mesa leyendo el periódico cuando el olor a humo llegó desde la cocina. Rafael maldijo suavemente el tipo de frustración murmurada que antes me habría irritado. Esta vez solo sonreí y esperé. Momentos después, apareció con un plato de pan tostado, los bordes ennegrecidos, la mantequilla derritiéndose desigualmente. «Sigo sin pillarle el truco», dijo dejando el plato. «Está bien», dije arrancando un pedazo. «Hemos comido cosas peores». Se sentó frente a mí con las manos inquietas contra la mesa. Leonor comenzó con la voz baja. «Necesito decirte algo». Dejé el pan. «Adelante». Miró sus manos por un largo rato antes de hablar. Cuando perdí mi trabajo me dije que solo necesitaba tiempo. Pero la verdad es que tuve miedo. No quería empezar de nuevo porque no sabía cómo ser alguien más. El hombre con el trabajo, el proveedor, eso era todo lo que sabía. Y cuando eso desapareció, no me reconocí. Sus palabras salían a tropezones como arrastradas desde un lugar profundo. La vergüenza fue peor que el desempleo. Cada día te veía cargar con todo y mientras más hacías, más pequeño me sentía. Así que me dije que era temporal, que lo arreglaría pronto. Pero el pronto se seguía alejando. Dejé que sus palabras colgaran entre nosotros. Esta vez no llenó el silencio con excusas. Cuando finalmente hablé, mi voz era calma. Nunca quise perfección, Rafael. Solo quería verdad. Con eso puedo trabajar. Me miró entonces con los ojos brillando, su rostro marcado con algo que parecía liberación. «Estoy intentando», susurró. «Lo sé», dije. «Yo también». Comimos el pan quemado lentamente sin hablar mucho después de eso. La habitación olía ligeramente a humo y mantequilla, pero debajo había algo más ligero, como el primer respiro tras un clavado largo. No era absolución, aún no. Pero era honestidad, y por primera vez, eso se sentía suficiente. La alarma sonó antes del amanecer, un sonido que solía pertenecerme solo a mí. Por un momento, medio dormida, estiré la mano hacia la mesita por hábito, pero Rafael ya estaba despierto. El leve crujido de los tablones y el suave golpeteo de los cajones lo siguieron. Luego vino el olor café colándose oscuro y familiar, flotando por la casa silenciosa. Me quedé escuchando con los ojos abiertos a la luz gris que se colaba por el techo. El reloj marcaba las 6:14. Era extraño darme cuenta de que el día comenzaba sin mi esfuerzo. Abajo escuché la llave del agua, el tintineo apagado de una cuchara contra una taza. Me puse la bata y salí al pasillo. El aire tenía ese frío de las mañanas que solo las casas de Guadalajara parecen guardar en invierno. Desde el descansillo lo vi junto al mostrador, camisa metida, corbata, ya anudada a vapor, subiendo a su alrededor. Sirvió una segunda taza y la puso en la mesa justo donde siempre esperaba la mía por él. Se giró al escuchar mis pasos. «¿Te desperté?», negué con la cabeza. «No», sonrió débilmente, del tipo que no se esconde detrás de nada. «El café está listo». Me acerqué, el suelo frío bajo mis pies descalzos. La cocina estaba más limpia de lo que recordaba haberla dejado. Fregadero vacío, mostradores limpios. Su almuerzo estaba empacado en el mostrador, una bolsa de papel doblada, cuidadosamente a su lado. «Te levantaste bien temprano», dije. Se encogió de hombros. «Primera semana en el nuevo turno». Pensé que debía empezar bien. Me dio la taza, el calor filtrándose en mis dedos. Por un momento ninguno habló. El sonido de la lluvia contra la ventana llenó el espacio entre nosotros, constante y rítmico. Había olvidado cómo se sentía, dijo finalmente. «Qué tener a dónde ir», exhaló mirando más allá de mí hacia la ventana.
No es glamoroso el trabajo en almacén, nunca lo es, pero es honesto. Me gusta eso. Lo estudié en silencio. La rigidez que antes lo aferraba a su defensiva, su orgullo, parecía haberse aflojado. Lucía más ligero, aunque las arrugas en su rostro no se habían ido. «Estoy orgullosa de ti», dije. Me miró entonces, algo tácito, parpadeando en sus ojos. No deberías haber tenido que hacer que me lo ganara. Tal vez no dije suavemente, pero lo hiciste. Asintió no como disculpa, sino como aceptación. La cafetera se apagó detrás de nosotros. La lluvia afuera se ralentizó. Cuando tomó su chamarra vi sus manos temblar ligeramente. No por nervios, sino por el peso de empezar de nuevo. Se inclinó, besó mi frente y susurró: «Gracias por no rendirte conmigo». Lo vi caminar hacia la puerta con los hombros firmes contra el frío. Cuando se cerró tras él, la casa no se sintió vacía. Se sintió viva de una manera que no lo había estado en años. El reloj en la pared, tic-tac, suavemente marcando el inicio de su nuevo día, y en silencio, el inicio del mío también. Pasaron semanas y la casa encontró su ritmo, otra vez más tranquilo, más firme, marcado por pequeñas rutinas que finalmente nos pertenecían a ambos. Las mañanas ya no comenzaban con silencio, sino con movimiento. Rafael saliendo temprano, el olor a café persistiendo mucho después de que la puerta se cerraba, el leve zumbido de su coche desvaneciéndose por la calle. Un sábado, mientras ordenaba la cocina, noté la nota amarilla aún pegada al refrigerador. Los bordes se habían rizado por el vapor y el tiempo, pero la tinta seguía clara. Tengo cosas que hacer. Regreso esta noche. Pasé los dedos por el papel con las esquinas suavizadas por semanas de rozarlas al pasar. Había pensado en quitarla 1 o 2 veces, pero cada vez que lo intentaba algo dentro de mí, se detenía. Ya no era una amenaza, era una promesa a mí misma. Ese día cambió todo, no porque rompió nuestro matrimonio, sino porque lo reinició. Rafael había comenzado a entender lo que significó mi ausencia, y yo había comenzado a recordar lo que valía mi presencia. Ya no hablábamos de esa mañana. No teníamos que hacerlo. La evidencia estaba aquí en el fregadero compartido. La ropa doblada, la forma en que la luz del porche se encendía antes de que llegares a la entrada. Más tarde esa noche añadí un imán junto a la nota, uno que encontré en una librería del centro. Decía: «Haz una cosa cada día que te recuerde quién eres». Las palabras estaban junto al papel amarillo como un eco, 2 mitades de la misma verdad. Me quedé ahí un momento. Luego sonreí, me serví una taza de café y dejé la nota donde estaba. Ya no se trataba de irme, se trataba de recordar que podía. A finales de marzo la lluvia finalmente cedió para siempre. El cielo se aclaró de manera lenta y titubeante, como si temiera creer en su propia calma. El vecindario brillaba bajo un suave lavado de luz solar, del tipo que convertía cada hoja húmeda en cristal. Desperté en esa quietud brillante un sábado por la mañana. Rafael ya se había ido al trabajo. Había cambiado a turnos más tempranos y había comenzado a traer historias a casa, otra vez pequeñas cotidianas sobre compañeros, errores de entrega, un nuevo gerente que le recordaba su yo más joven. A veces reía al contarlas, y el sonido antes extraño había comenzado aquí a encajar en la casa otra vez. La cocina olía ligeramente a café. Me serví una taza y me quedé junto a la ventana. Afuera el árbol de jacaranda goteaba las últimas gotas de lluvia, de sus ramas cada gota atrapando la luz. En el refri la nota amarilla seguía colgada donde la dejé meses atrás, ahora desvaída y rizada en las esquinas. Había dejado de pensar en ella como un mensaje para él. Se había convertido en algo más, un recordatorio silencioso del día, en que elegí dejar de desaparecer en mi propia vida. Más tarde caminé por el jardín. La tierra estaba oscura y húmeda bajo mis zapatos, lo bastante suave para respirar otra vez. Podé los tallos secos de las bugambilias y arranqué algunas malas hierbas del arriate. El aire olía a sal y tierra,
y por primera vez en años no sentí el peso de todo lo que no había hecho. Cuando Rafael llegó esa noche me encontró sentada en los escalones del porche con el sol bajo y dorado. Me dio un vaso desechable de café de la cafetería de la esquina. Se les acabó el que tomas, dijo sonriendo. Así que adiviné. Adivinó bien. Nos sentamos en silencio viendo la luz desvanecerse al otro lado de la calle. La lluvia había dejado todo más limpio, bordes más nítidos, reflejos más claros. Lo miré las líneas de cansancio y esfuerzo que finalmente habían reemplazado las de evasión, y sentí algo cercano a la paz. No era la paz antigua, la frágil construida sobre fingir. Esta era más tranquila, más firme, la que no pide perfección, solo presencia. La que se queda cuando la lluvia finalmente termina.